Una opinión que parece ser bastante popular es que la caída del Imperio Romano fue lo mejor que pudo haberle sucedido a la humanidad, porque los últimos años del Imperio fueron un desastre, y que después de la caída del Imperio Romano Occidental, la vida en los nuevos reinos bárbaros fue simplemente mucho mejor que durante los tiempos del Imperium Romanum. Bueno, las opiniones son opiniones, pero ¿qué tiene que decir realmente la arqueología sobre esto? ¿Existe alguna evidencia sólida que respalde esa teoría? ¿O es solo una de estas teorías revisionistas modernas que tienen una visión tremendamente inexacta del pasado? Este canal todavía es bastante joven, pero ya tuve el honor de leer muchas opiniones sobre el Imperio Romano, como puedes adivinar, porque después de todo esto es Internet, un grado de inteligencia tremendamente variado. Pero un comentario recurrente es que la caída de Roma fue algo realmente bueno, y que la vida después, en los recién establecidos reinos bárbaros, fue mucho mejor que durante las últimas décadas del Imperio Romano Occidental. Estas personas también a veces elogian a Ricimer por acelerar la caída del Imperio Occidental, así que echemos un vistazo a lo que la evidencia arqueológica sólida tiene que decir sobre esta teoría. Primero que nada, ya hemos establecido varias veces en este canal, por ejemplo en este video aquí, que la caída del Imperio Romano Occidental fue un evento muy desagradable para los habitantes, y que fue un evento inducido externamente, provocado por la masiva afluencia de invasores bárbaros desde el exterior del imperio. Grandes grupos de personas germánicas comenzaron a cruzar hacia el imperio. Cuando cruzaron el río Rin congelado a finales de diciembre de 406, este evento causó múltiples cosas malas. En primer lugar, el orden civil en el imperio se vio masivamente interrumpido cuando muchas ciudades fueron saqueadas y arrasadas en Galia. Esto difícilmente es culpa de los ciudadanos romanos. La situación era tal que era extremadamente difícil de manejar de manera efectiva, ya que el Magister Militum del oeste de esa época, Flavio Tilico, tuvo que defender simultáneamente Italia contra enormes invasiones de grandes ejércitos germánicos, bajo el liderazgo de los godos, con su jefe Radagaisus, quien solo fue finalmente derrotado tan tarde como en el 406 después de Cristo. Pero el enorme desorden causado por las invasiones en Galia llevó directamente a que surgieran muchos usurpadores, ya que todos estaban ansiosos por luchar contra los bárbaros, porque la respuesta del gobierno imperial fue muy débil. Esto se debió a que el emperador romano occidental de esa época, Honorio, era un gobernante tan débil e incapaz. Hablamos de él en este video aquí. Así que ahora este caos llevó directamente a masivas guerras civiles y al colapso del orden público en muchas partes. Además, muchos ciudadanos romanos de clase baja se rebelaron, especialmente campesinos y esclavos, y formaron los rebeldes Bachaudai. Así podemos notar primero cómo las cosas realmente se pusieron muy mal bastante tarde en el imperio. 406 después de Cristo, y más tarde ya es bastante tarde. Y el imperio disfrutó de un periodo de relativa paz y prosperidad en el siglo IV después de Cristo con algunas excepciones. ¿Pero esto puede ser probado con evidencia arqueológica? Bueno, sí se puede. Por ejemplo, la complejidad y sofisticación de la red comercial romana se puede cuantificar a través de los hallazgos de cerámica. ¿Qué tan ubicua era la cerámica en ciertas partes del imperio en diferentes momentos? ¿Y cuál era la calidad de las ánforas en uso? Brian Ward Perkins, en su excelente libro La caída de Roma, muestra que no solo hubo una caída abrupta en el número de ánforas. Estos son recipientes para almacenar alimentos y líquidos de cualquier tipo, después de alrededor del 400 después de Cristo, sino también una reducción dramática en la complejidad. Esta caída fue mucho más pronunciada cuanto más lejos estaban las provincias de Italia y África. Especialmente en Britania debe haber sido dramático. Después de la retirada de los romanos de esa isla en el 407 después de Cristo, debido a que el usurpador Constantino III se fue al continente con todas las tropas romanas, hubo una caída dramática en la cantidad y calidad de la cerámica encontrada después de ese tiempo. La datación de las piezas encontradas es bastante precisa utilizando el método de datación por carbono 14, por lo que hay poco margen para errores. Eso debió haber significado que cosas que eran muy comunes durante el imperio,
como almacenar y transportar alimentos de cualquier tipo, se habían descompuesto casi por completo después de que terminó el dominio romano. Esto sucedió, como dijimos, en Britania, después de alrededor del 400 después de Cristo, pero también se puede ver en Galia después de que el dominio romano allí se desmoronó algunas décadas más tarde. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete, y también activa la campana para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y si quieres sugerir temas de video propios, o participar en encuestas, o chatear conmigo, u otros entusiastas del Imperio Romano, o participar en transmisiones en vivo conmigo, puedes obtener estos beneficios, apoyando nuestro trabajo en Patreon, o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos más temas diferentes del Imperio Romano tardío. Pero la arqueología proporciona otras pruebas de que la vida en los nuevos reinos germánicos quizás no era tan color de rosa como algunas teorías nos quieren hacer creer. Las pruebas arqueológicas de una reducción dramática en la calidad de vida son muy abundantes. En la Britania del siglo V y la Galia del siglo VI, por ejemplo, las cosas más básicas que eran absolutamente estándar durante el Imperio Romano, de repente estaban casi completamente ausentes. Por ejemplo, no se encuentran casas con techos de tejas en Britania que daten de después del siglo V. En comparación con los siglos anteriores de dominio romano, esto significa que las casas serían mucho más simples, construidas con materiales perecederos y trabajos de techado de baja calidad, donde el agua se filtraría mucho más fácilmente, pero otros bienes de lujo, como textiles elaborados o utensilios domésticos de alta calidad, también desaparecieron completamente. Después del siglo V, y esta caída fue repentina y brutal, como puede confirmarse por los hallazgos arqueológicos, los artículos más básicos de la vida desaparecieron completamente. Esta caída no fue tan dramática y repentina en Galia como en Britania, pero aún así fue muy notable. Hay una imagen general de un descenso en los estándares de vida, una desaparición de la comodidad, como escribe Brian Ward Perkins, donde la comodidad de vida disminuyó en muchas partes del antiguo imperio, a niveles prerromanos. En algunas partes incluso a niveles de la Edad de Bronce, como por ejemplo en el caso de Britania. A menudo también desaparecían las tecnologías más básicas. El arte de hacer vidrio desapareció en Britania durante 407 después de Cristo, así como la construcción con ladrillos, piedra y mortero. Solo alrededor de 400 años después, estas técnicas comenzaron a aparecer lentamente de nuevo en Britania. En Galia esto no fue tan dramático, pero también muy presente. En Italia o África del Norte, la caída fue más benigna y llegó más tarde. Pero sí llegó. La misma imagen, por cierto, para el Imperio Romano Oriental, con un retraso de unos 150 a 200 años, donde la caída ocurrió cuando el Imperio Romano Oriental comenzó a perder vastos territorios. Después de alrededor del 600 después de Cristo, en todo el antiguo Imperio Romano, se puede encontrar una caída en los estándares de vida, mientras que durante los tiempos romanos, incluso en la supuesta época degenerada alrededor del 400 después de Cristo, un ciudadano regular disfrutaría de una alta calidad de vida, con acceso a artículos domésticos de alta calidad, almacenamiento de alimentos de alta calidad, un alto nivel de infraestructura y comodidades como baños. Solo 100 años después, estas cosas más básicas habían desaparecido para la mayoría de las personas, excepto para las familias reales de los nuevos reinos germánicos. Solo los reyes y nobles podían permitirse ahora artículos que eran completamente estándar durante los tiempos romanos. Pero también hubo una fuerte caída en las tasas de alfabetización, donde hay abundante grafiti romano encontrado a lo largo del imperio, hasta que comenzó la Gran Migración, con miles de diferentes y muy casuales grabados de muchos romanos. Estos grafitis desaparecerían repentinamente alrededor del tiempo de la caída del Imperio Romano Occidental. Después de la caída, casi no se pueden encontrar grafitis de ningún tipo, y si se encuentra uno aquí y allá, ya no tiene este tono casual, sino que ha sido grabado por un monje citando un motivo religioso, donde antes del siglo V después de Cristo la gente grabaría las actividades más casuales en la pared, lo que estaban haciendo o pensando, como si fuera lo más normal. 100 años después esto desaparecería en el oeste, y otros 150 años después también en muchas partes del este.
especialmente en los Balcanes. Además, no se pueden encontrar nuevos edificios sofisticados de ningún tipo en las antiguas provincias del Imperio Romano Occidental, después del siglo V d.C. Los acueductos cayeron en desuso y nunca se reconstruyeron en muchas partes. No se construyeron nuevos edificios grandiosos durante cientos de años. Combina esto con una caída dramática en las tasas de alfabetización, con una caída dramática en los estándares de vida, donde ni siquiera los artículos más básicos del hogar estaban disponibles. Y comenzamos a ver que tal vez la vida después de la caída del Imperio Romano Occidental no era tan color de rosa como los fanáticos de Ricky Mer nos quieren hacer creer. Claro, si piensas que vivir en casas de madera, donde la lluvia se filtra por los techos, donde el almacenamiento de alimentos se ha convertido en un lujo, donde los utensilios de mesa o textiles elaborados han desaparecido completamente para el 99% de la población, donde el agua fresca no se traía a través de acueductos, sino del pozo local, donde los baños públicos tampoco funcionaban más, y donde la alfabetización se había convertido en la excepción en lugar de la norma. Si piensas que estas son cosas buenas, entonces sí. La vida después de la caída de Roma en los nuevos reinos germánicos era mejor que en las últimas décadas del supuestamente desastroso Imperio Romano tardío. Pero si eres como yo y piensas que estos desarrollos fueron cosas malas, entonces tal vez la vida en los nuevos reinos germánicos no era tan cómoda y color de rosa como muchos historiadores de sillón querrían hacernos creer. Incluso en 400 después de Cristo, el nivel de vida del ciudadano promedio era en promedio tan alto como el nivel de vida de un rey o un noble en la Britania romana de unos 100 años después. Y esto no es algo inventado, sino respaldado por evidencia arqueológica sólida. Para este video me basé mucho en el libro La caída de Roma de Brian Ward Perkins, que es uno de los libros más precisos y mejores sobre las razones de la caída del Imperio Romano Occidental que uno puede encontrar. Enlace en la descripción. Porque utiliza pruebas arqueológicas para respaldar sus teorías. Como verdadero arqueólogo, excavó muchas reliquias romanas antiguas y se especializó en la importancia y significado de la cerámica. Y a través de estos hallazgos arqueológicos, pudo descubrir que la caída del Imperio Romano realmente fue un evento brutal y desastroso, una especie de apocalipsis, donde una civilización altamente avanzada y sofisticada había desaparecido, y los niveles de vida posteriores no volverían a los niveles romanos durante cientos y en algunas partes incluso más de 1000 años. Y si estás interesado en cómo exactamente comenzó la caída de Roma, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en lo que significó la caída para la ciudad de Roma en sí, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias amici imperi romani, y bene vale.